Cruzamos el límite del universo conocido, y descubrimos que no era un vacío, ni un horizonte de estrellas. Allí, más allá del alcance del James Webb y de cualquier ojo humano, había algo mirando hacia nosotros. La tripulación de la misión secreta de SpaceX y la NASA creyó haber encontrado el fin del cosmos. Pero lo que despertaron era una presencia antigua, imposible de nombrar, que parecía esperarnos desde siempre. Antes de que sus sistemas colapsaran, alcanzaron a enviar un último mensaje. No crucen, no miren. La noche infinita ya comenzó. Las mentes más brillantes de la NASA y SpaceX se habían unido para un proyecto secreto, un sueño que había estado en las mesas de diseño por años. No se trataba de ir a la Luna, ni siquiera a Marte. La meta era cruzar la última frontera, el borde de lo que los telescopios como el James Webb podían ver. La misión oficial, bautizada como Proyecto Cronos, era cartografiar las regiones oscuras del cosmos, vastas extensiones de vacío cósmico que, hasta ahora, solo se podían inferir. Pero en las juntas a puertas cerradas, la verdad era otra. Íbamos a sondear el abismo. La nave, la Odisea, era una maravilla de la ingeniería, construida para soportar las presiones de un viaje que desafiaba la distancia y el tiempo. Nuestra tripulación fue seleccionada no solo por su experiencia, sino por su resistencia psicológica. Éramos 6, escogidos por una junta de psicólogos y neurocientíficos. Se creía que el viaje a lo desconocido podría tener un costo en nuestra salud mental, una teoría que descartamos con la arrogancia de los exploradores. Nuestra misión comenzó con una euforia que solo un puñado de personas en la historia ha experimentado. Dejamos atrás los confines de nuestro sistema solar, el punto azul pálido que llamábamos hogar, y nos adentramos en la inmensidad del espacio profundo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y las mediciones que el Webb nos había dado se desvanecieron en el retrovisor. Cruzamos el límite del universo conocido. La sensación de ir más allá, de ser los primeros, era inmensa. Las primeras semanas fueron un sueño. Flotábamos en un mar de estrellas que nunca antes se habían visto. Cada día nos encontrábamos con nuevas galaxias, nebulosas y cúmulos estelares que no existían en ningún mapa conocido. La sensación de ser los primeros en ver estas maravillas era una borrachera de descubrimiento, una reafirmación de que el universo era aún más grande y grandioso de lo que habíamos imaginado. Pero a medida que avanzábamos, los datos empezaron a cambiar. Los patrones se volvían extraños. Las estrellas que se suponía que estaban ahí no lo estaban, y otras que no deberían estar, aparecían. Las ondas de radio, que deberían ser un murmullo de estática, se volvían erráticas, como si estuvieran intentando formar una palabra. Un pulso, un ritmo, la sensación de ir más allá, que había sido de grandeza científica, ahora tenía un matiz de soledad, de terror. Un día, mientras revisaba los datos de largo alcance, la doctora Lena Petrova, nuestra astrofísica principal, me llamó a la cabina. Su rostro, iluminado por el brillo azul de la pantalla, estaba pálido. Me señaló una región del espacio, un punto que se suponía que estaba vacío, pero que emitía una firma gravitatoria masiva. Capitán, susurró, su voz cargada de una mezcla de asombro y de pavor. Según nuestros sensores, estamos a punto de chocar contra una barrera. El universo, al menos como lo conocemos, está a punto de terminar. Mis ojos se abrieron con horror. Los sensores, que nunca se habían equivocado, marcaban una especie de muro, una vasta extensión de energía que no emitía luz, pero que doblaba el espacio a su alrededor. No era una singularidad, ni una nebulosa, era una frontera, y nuestro destino era cruzarla. La sensación de grandeza científica había desaparecido, reemplazada por el helado aliento de lo desconocido. Íbamos a cruzar más allá de donde el universo conocido había terminado, y nadie, en toda la historia de la humanidad, había estado allí para contarlo. La sensación de grandeza científica que nos había impulsado se desvaneció por completo al aproximarnos al muro. A medida que la Odisea avanzaba, los sensores de largo alcance, la columna vertebral de nuestra misión, comenzaron a dar datos erráticos. Los espectrómetros que analizaban la composición de las estrellas lejanas arrojaban resultados sin sentido,
como si el tejido de la realidad se estuviera descomponiendo. En las pantallas de la cabina, las galaxias que conocíamos empezaron a distorsionarse, sus formas elípticas y espirales se estiraban y se contraían, como vistas a través de una ola de calor. Las estrellas mismas, que en el espacio profundo deberían ser puntos estáticos de luz, parpadeaban y se movían de forma antinatural. La doctora Lena Petrova, mi astrofísica, intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban mientras reiniciaba los sistemas. Es como si una cortina oscura estuviera deformando la luz, capitán. La física que conocemos no existe aquí. No era una nube de gas, ni una anomalía gravitatoria normal. Era un velo cósmico, una muralla de energía que no emitía radiación, pero que ejercía una presión tangible en nuestros instrumentos. Era la frontera, y la nave seguía su curso, impulsada por los motores, por un mandato que, en ese momento, se sentía como una sentencia de muerte. «Preparen la nave para el cruce», ordené, mi voz sonando extrañamente plana. «Todos a sus puestos de contención. Esto no será un viaje suave». El cruce del velo no fue una explosión de luz ni un estruendo. Fue algo mucho más sutil y aterrador. Los motores de la Odisea rugieron al chocar contra la barrera, y la nave entera se estremeció. No era el temblor de un choque, sino la vibración de una disonancia. Una disonancia que nos afectó físicamente. El estómago se me revolvió, una náusea profunda y una sensación de desorientación que me hizo sentir como si estuviera flotando en un mar embravecido. La gravedad, dentro de la nave, se sentía extraña. Un mareo opresivo nos invadió a todos. El equipo se quejó. Oí a mi oficial de navegación, la teniente Elara, vomitar. Los sistemas de la nave comenzaron a emitir alarmas y a dar fallos en cascada. Luces rojas y sonidos estridentes llenaron la cabina. Era una sinfonía de un fracaso tecnológico. Los sensores de larga distancia se apagaron, uno por uno. Nos habíamos quedado ciegos. Cuando el temblor cesó, un silencio se apoderó de la cabina. Miré por la escotilla principal. Las estrellas eran diferentes. No solo se habían distorsionado, parecían moverse. Sus patrones ya no eran los que conocía de los mapas celestes. Eran caóticos, como un enjambre de luciérnagas. Pero lo peor no fue la visión. Lo peor fue el sonido. Comenzó como un zumbido apenas perceptible, un eco distante que parecía venir de los confines de la nave. No era la estática, ni el ruido de los sistemas. Era un murmullo, un susurro, una voz que no tenía forma ni origen. Era como si el velo que habíamos cruzado nos hubiera dejado un regalo, un eco de lo que había al otro lado. «Capitán, ¿escucha eso?», preguntó Lyra, mi ingeniera de comunicaciones, sus ojos abiertos de par en par. «No es una frecuencia de radio. No es nada de lo que conozco. Suena como si alguien estuviera hablando, pero la voz está distorsionada, como si estuviera bajo el agua». Nos quedamos en silencio, escuchando. El murmullo se hacía más claro. Voces, muchas de ellas, hablando a la vez. No pudimos distinguir ni una sola palabra, pero la intención estaba allí. Una sensación de incomodidad, de ser intrusos en un lugar sagrado y prohibido. Un escalofrío me recorrió la espalda. El velo no solo era una frontera, era una membrana, una piel, y la habíamos perforado, entrando en un lugar que no estaba vacío, sino que estaba vivo. La Odisea flotaba en un cosmos que no estaba en ningún mapa, y en nuestros oídos, las voces del abismo nos daban la bienvenida, y no sonaban amigables. La Odisea flotaba en un silencio tenso, el eco del mareo aún en nuestros estómagos. Al mirar por las escotillas, el panorama estelar era una aberración. Las estrellas ya no eran puntos de luz en el infinito. Parecían brillar con una luz interior, como si fueran gemas pulidas, y sus patrones formaban constelaciones que desafiaban la geometría. Eran miles, millones de luces que no se sentían como soles distantes, sino como ojos que nos observaban. El capitán Angelo, con su rostro una máscara de confusión, se acercó a la consola principal. Los sensores, que lentamente volvían a la vida, daban datos sin sentido. La física que conocíamos parecía no aplicar aquí. Las ondas de radio son un caos total,
murmuró Lyra, nuestra ingeniera. Hay una interferencia masiva en todas las frecuencias, pero no es un ruido aleatorio. Es como si todas las frecuencias estuvieran susurrando a la vez, como si el espacio mismo tuviera un resfriado. Nos dimos cuenta de que estábamos en un universo imposible, un espacio donde la lógica había sido invertida. Las estrellas no se movían con la lentitud cósmica a la que estábamos acostumbrados. Cambiaban de posición, lentamente, pero con una intención. Eran como puntos de un patrón que se redibujaba constantemente. La doctora Lena Petrova, mi astrofísica, señaló una de ellas. Miren el espectro de luz. Es una inversión. El rojo es azul, el azul es rojo. Es como si el universo estuviera al revés, como un negativo de una fotografía. El terror no venía de una amenaza inminente, sino de la comprensión de que estábamos en un lugar que no tenía lugar, en un cosmos que no seguía ninguna regla. Un cosmos donde las estrellas eran ojos y la materia era un pensamiento. Lyra se concentró en las ondas de radio. Con la ayuda de un algoritmo de filtrado, logró aislar un patrón en el caos. Una frecuencia se repetía una y otra vez, con un ritmo constante. Era un pulso, y no se parecía a nada que hubiéramos escuchado. Era un murmullo, una voz que no tenía un origen, que parecía nacer del tejido mismo del espacio. Era una palabra, y se repetía una y otra vez, en lo que Lyra logró identificar como cientos de idiomas desconocidos. Capitán, lo he decodificado, dijo, con la voz temblando. Es una sola palabra, la misma, en todas las frecuencias. Se repite una y otra vez. Todos nos inclinamos sobre su consola. El texto que apareció en la pantalla nos heló la sangre. No era un símbolo, ni una ecuación. Era una palabra que reconocimos. Una palabra que estaba grabada en lo más profundo de nuestra conciencia. Una palabra que, traducida del idioma de las frecuencias, era un comando. Salgan. El eco de la palabra resonó en la cabina. No era una sugerencia. Era un comando directo. Un susurro de la oscuridad que nos decía que éramos intrusos. Que no éramos bienvenidos. La grandeza científica que habíamos sentido se había desvanecido. Habíamos cruzado el límite del universo conocido, y lo que habíamos encontrado no era un vacío, sino un depredador que nos decía que nos fuéramos, y que si no lo hacíamos, las consecuencias serían terribles. Un debate amargo se encendió entre la tripulación. El capitán Angelo quería obedecer, pero el resto de la tripulación estaba dividida. Lyra, nuestra ingeniera, nos recordó que la única forma de volver a casa era seguir avanzando. Otros argumentaron que lo que habíamos encontrado era una trampa, una ilusión que intentaba atraernos. Pero en el fondo, todos sentíamos lo mismo. El universo nos quería fuera. Y la única pregunta era, ¿qué pasaría si no obedecíamos? El capitán Angelo miró a la tripulación. La palabra salgan seguía flotando en el aire enrarecido de la cabina, un eco del vasto cosmos que nos había ordenado retirarnos. Mi mente de explorador me decía que no podíamos obedecer. No después de haber llegado tan lejos. Si esto era una trampa, teníamos que entenderla. Si era un enemigo, teníamos que documentarlo. Vamos a enviar los datos, dije, mi voz sonando firme a pesar de la duda que me carcomía. Todo lo que hemos recopilado desde que cruzamos el velo. Houston tiene que saber lo que está aquí. El ingeniero Lyra asintió con la cabeza, su rostro pálido. Trabajamos juntos, compilando los archivos, las grabaciones de las voces, los datos de los sensores. Cada archivo era una prueba de que habíamos entrado en una realidad imposible. Una vez que la recopilación estuvo completa, el capitán dio la orden. Transmitan. Los sistemas de comunicaciones se activaron, emitiendo un pulso de energía hacia la Tierra. Pero en lugar de una confirmación de envío, las alarmas comenzaron a sonar. Las pantallas parpadearon con un brillo estático, un error de código que nunca habíamos visto. El envío falló. Capitán, no pude transmitir, informó Lyra, su voz cargada de frustración. Los canales están bloqueados. No por Houston. Parece que algo más los está bloqueando. Mi corazón dio un vuelco. No era una falla mecánica. Era una interferencia. Un acto deliberado.
Pero lo peor estaba por venir. Intentamos acceder a los archivos originales, a los datos que habíamos recopilado con tanto riesgo. Pero no estaban allí. No, no están, gritó Lyra, su voz subiendo de tono. Los archivos de datos, de video y de audio habían sido corrompidos. Los directorios estaban llenos de símbolos extraños, de fractales y patrones que parecían tallados en la propia memoria de la computadora. Un miembro de la tripulación, Jaren, un experto en lingüística y criptografía, se acercó a mi consola, con el rostro inexpresivo. Había sido seleccionado para esta misión por su capacidad para encontrar patrones en el caos. Se inclinó sobre los símbolos, y una extraña luz se encendió en sus ojos. No es solo corrupción, susurró, su voz casi un murmullo. Es escritura, una forma de lenguaje. Veo la estructura de las matemáticas, pero también veo algo más. Veo símbolos rituales, como los que se encuentran en textos antiguos, en las civilizaciones de la Tierra. Se sentó en mi puesto, sus dedos volando sobre el teclado, decodificando el mensaje en el mismo instante en que se nos reveló. Las palabras comenzaron a aparecer en la pantalla, una por una, con una frialdad que heló la cabina. No era la misma advertencia que antes. Era más específica, más personal, más aterradora. No avancen más. Aquí empieza la noche infinita. El nombre nos golpeó con la fuerza de un puño. La noche infinita. Un nombre para el lugar en el que estábamos, que no era un vacío, sino un depredador. La tripulación se miró, sus rostros una mezcla de terror y de resignación. La advertencia era clara, habíamos llegado a un punto sin retorno. Y el universo, en lugar de ser un lugar de grandeza, era un territorio de caza. La tripulación se dividió en dos. El capitán Angelo, Lyra y un par de nosotros, queríamos obedecer. La lógica era simple. Lo que sea que nos había enviado ese mensaje no solo era consciente, sino que también era capaz de interferir con nuestra nave a voluntad. Lo mejor era dar la vuelta. Pero el resto de la tripulación, incluyendo a Jaren, no estaba de acuerdo. Esto es lo que vinimos a buscar, argumentó Jaren, con una extraña sonrisa en los labios. No es una amenaza, es una advertencia. Es un fenómeno que debemos estudiar. No podemos darnos por vencidos. ¿Y si solo es un fenómeno natural? Un campo de energía con conciencia. El capitán negó con la cabeza. No es un fenómeno, es un depredador. Y la noche infinita ya comenzó. Debemos volver a casa. Pero Jaren tenía una idea diferente. Y mientras el capitán se debatía entre la lógica y el pavor, Jaren, el experto en lingüística, el hombre que nos había dado el mensaje de la muerte, se acercó a un mapa holográfico de las estrellas. Con una extraña calma, lo manipuló, y una nueva ruta se activó en la pantalla. Una ruta más profunda. Una ruta hacia el centro del vacío. El universo nos está llamando, susurró, una extraña adoración en sus ojos. Es una gran oportunidad, capitán. Vamos a ir más allá de la noche infinita. Y vamos a descubrir qué es lo que nos está observando. La Odisea se adentró en la ruta trazada por Jaren. La cabina se sentía como un ataúd. El silencio, roto solo por el zumbido de los sistemas y la respiración tensa de la tripulación, era un nuevo tipo de tormento. El capitán Angelo no me dirigió la palabra, pero su mirada de desaprobación era una lanza clavada en mi espalda. Sabía que habíamos cruzado un punto de no retorno. La división en la tripulación era un abismo tan grande como el que habíamos venido a explorar. A medida que avanzábamos, las estrellas, que ahora eran ojos, se hicieron más numerosas. Parpadeaban, una a una, como si nos estuvieran observando. El susurro en las radios se hizo más claro, no como voces, sino como un eco profundo que resonaba directamente en nuestros cráneos. Era una lengua que no podía ser decodificada, un idioma que solo podía ser sentido. Era el lenguaje de este lugar, y el lenguaje del miedo. El pánico se apoderó de Lyra. Se levantó de su asiento y gritó: «Angelo, tenemos que dar la vuelta. Esta cosa no es un fenómeno. Nos está mirando. Está jugando con nosotros». El capitán se levantó, su rostro una máscara de resignación y de ira. «Ya no hay vuelta atrás. ¿No lo ves?
Él ya nos ha llevado a su casa. Pero entonces, una alarma resonó en la cabina. Era una alarma que no estaba en el manual. Un sonido que no habíamos escuchado antes. El panel de sensores de largo alcance, que había estado oscuro, se encendió con un brillo rojo. Una firma gravitatoria masiva, de una magnitud que nos hizo temblar. No era un agujero negro. No era un cúmulo galáctico. Era una estructura, una geometría viviente que no emitía luz, que no emitía radiación, pero que tenía la masa de una galaxia. Lo que vimos en los sensores nos dejó paralizados. Una forma que parecía un fractal interminable, una estructura orgánica y a la vez mecánica, un ser hecho de materia oscura. No era una nave, no era un planeta, era una conciencia, una mente colosal que flotaba en el centro de la noche infinita. Su sola presencia era un depredador. No tenía que atacarnos. Su existencia era el ataque. Y entonces, las visiones comenzaron. La realidad en la cabina se difuminó, como si la imagen se estuviera corrompiendo. De repente, ya no estaba en la nave. Estaba en la inmensidad del espacio, mi cuerpo flotando en el vacío. Sentí la gélida quietud del cosmos, y la falta de aire en mis pulmones. Pude ver mi cuerpo, mi piel volviéndose blanca y deshidratándose, mis músculos contrayéndose. Vi los huesos de mi cara, la carne disolviéndose, hasta que solo quedara una calavera flotando. Un grito se formó en mi garganta, un grito que no podía salir. Estaba viendo mi propia muerte. Estaba viendo mi propio cadáver. Pude oír los gritos de la tripulación a mi alrededor. Angelo, el capitán, cayó de rodillas, su rostro retorciéndose de terror. Lyra se llevó las manos a la cabeza, llorando, como si estuviera sintiendo la disolución de su propio cuerpo. Jaren, el que nos había traído aquí, se rió, su risa una sinfonía de locura y de éxtasis. Él también estaba viendo algo, y no era de miedo. Era una revelación. El horror no venía de una criatura física, sino de una conciencia. Una mente que era tan vasta que su sola presencia nos estaba desintegrando psicológicamente. Nos había mostrado nuestro propio fin. Nos había hecho sentir nuestra propia muerte. Y nos había advertido. No éramos bienvenidos. Éramos una plaga. Y estábamos a punto de ser purgados. El viaje había terminado. Y la cordura humana, al parecer, había sido el precio de la entrada. Solo quedaba la espera. El terror de las visiones compartidas no fue el final del tormento, sino el preludio. La tripulación se había derrumbado. Ava y Lyra yacían en el suelo de la cabina, murmurando incoherencias, sus ojos fijos en un punto que solo ellas podían ver. El capitán Angelo, con el rostro pálido y las manos temblorosas, intentaba recuperar el control, pero la nave ya no respondía a su voluntad. Los paneles de control parpadeaban con una vida propia, como si una fuerza invisible estuviera jugando con ellos. Y entonces, el horror tomó forma. Jaren, el lingüista que nos había llevado a la locura, se levantó. Su cuerpo se movía con una rigidez antinatural. No miraba a nadie. Su mirada estaba perdida, como si estuviera escuchando un dictado. Caminó hasta una pared de la cabina, sacó un marcador y empezó a escribir compulsivamente. No eran palabras, eran símbolos, los mismos fractales y extrañas geometrías que habían corrompido nuestros datos. Las escribía una y otra vez, en un frenesí maníaco, hasta que la pared entera quedó cubierta de lo que parecía ser una escritura viva, un lenguaje que no estaba destinado a ser leído por los ojos humanos. Pero lo más aterrador fue el piloto. Había permanecido en su asiento, catatónico, pero de repente, se inclinó hacia adelante y empezó a hablar. Las palabras que salieron de su boca no eran suyas. Era un sonido gutural, una voz que no pertenecía a la raza humana. Era el mismo susurro que habíamos escuchado en las radios, ahora pronunciado por una boca humana. Era el idioma de la noche infinita. Había sido poseído, y el organismo que era este universo lo estaba usando para hablar. La comprensión nos golpeó como un puñetazo. Este no era un lugar, no era un agujero negro, no era un vacío, era un ser vivo, un organismo colosal, y nosotros éramos una enfermedad dentro de él, una infección.
El universo nos estaba purgando. Jaren, con la escritura en la pared, era la manifestación de este contagio, y el piloto, el eco de la voz de lo que nos quería muertos. «Tenemos que irnos», gritó el capitán Angelo, con la voz rota por el terror. «Ahora». Corrí a mi puesto, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Hice a un lado al piloto y agarré los controles. Ignorando los paneles de control parpadeantes, intenté trazar un curso de regreso. El velo estaba a días de distancia, pero si encendíamos los motores y nos movíamos lo más rápido posible, tal vez, solo tal vez, podríamos escapar. Mis dedos volaron sobre el teclado, trazando la ruta de escape. Un pitido de confirmación, y el sistema de ignición se activó. El zumbido de los motores se hizo más fuerte, preparándose para la aceleración. Por un momento, sentí un resquicio de esperanza, pero la esperanza murió tan rápido como nació. El motor rugió por un instante, y luego se apagó. Volví a activarlo. El motor volvió a encenderse, y volvió a apagarse. No era un fallo de energía. No era una avería. Era una mano invisible, una mente cósmica que estaba jugando con nosotros. Intenté pasar los controles a manual. No respondieron. El sistema estaba bloqueado. Era una broma macabra. El organismo nos estaba reteniendo. La Odisea ya no era una nave de exploración. Era un insecto atrapado en una telaraña cósmica. Jaren continuaba escribiendo símbolos en las paredes. El piloto continuaba hablando en lenguas imposibles. Y en las radios, el susurro del cosmos se hizo más fuerte. Lo que sea que nos había traído aquí, no nos iba a dejar ir. Éramos su presa. Y ahora, estábamos atrapados. Y la única opción que nos quedaba era esperar a que el organismo nos purgara, o que nos transformara. El horror había dejado de ser un fantasma para convertirse en un carcelero. El motor de la Odisea se encendía y apagaba por sí solo, un eco macabro del control que la entidad había tomado de nuestra nave. Jaren, poseído, seguía escribiendo en las paredes. El piloto, con su voz robada, susurraba en lenguas de otro mundo. Éramos prisioneros en nuestra propia nave, un insecto atrapado en la telaraña cósmica. Pero el capitán Angelo se negó a rendirse. «No nos vamos a ir así», susurró, sus ojos fijos en el vacío que nos rodeaba. «No podemos escapar, pero podemos advertirles. No podemos dejar que esto suceda de nuevo». Nos pusimos a trabajar en silencio. Nuestros sistemas de comunicación estaban arruinados, pero pudimos encontrar un canal de respaldo, un pequeño puerto que aún no había sido corrompido. Lo único que podíamos enviar era un archivo, uno pequeño, uno que pudiera pasar sin ser detectado. Descartamos todos los datos que habíamos recolectado, sabiendo que estaban corrompidos. No teníamos tiempo para decodificar los símbolos de Jaren, ni el lenguaje del piloto. La única forma de advertirles era con nuestras propias palabras. Juntos, escribimos un mensaje simple, pero cargado de todo el terror que habíamos vivido. Lo comprimimos, lo redujimos a su mínima expresión. No había imágenes, no había datos científicos, solo una verdad. No crucen, empecé a dictar. No miren. Lo que habita más allá del universo conocido no es un lugar, es un depredador. El mensaje era una confesión, una última declaración de un grupo de científicos que se había encontrado con algo que desafiaba su propia existencia. Fue una advertencia para los que vendrían detrás de nosotros, para que no cayeran en la misma trampa que nosotros. A medida que transmitíamos, algo más sucedió. Ya no era un susurro en las radios. Era un pensamiento ajeno, un hambre cósmica que intentaba entrar en nuestras mentes. Era una presión insoportable, como si nos estuvieran succionando el cerebro. Podía sentir que mis recuerdos se disolvían, que mi conciencia se rompía. El depredador no era una criatura, era una idea que buscaba devorarnos. Lyra se agarró la cabeza, sus ojos vidriosos, mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas. Angelo gruñó, su rostro contorsionado por el esfuerzo. El depredador no quería que transmitiéramos. No quería que nadie supiera la verdad. Quería que la noche infinita fuera un secreto para la humanidad, uno que se llevaría en la tumba. El mensaje se cargó lentamente.
Los símbolos de harem brillaban en las paredes, como si celebraran nuestra inminente perdición. La voz del piloto se hizo más fuerte y más afilada. El hambre cósmica era una oleada, y yo sentía que mi mente se estaba ahogando en ella. Pero la transmisión continuó. Una barra de progreso apareció en la pantalla, lenta, agónicamente lenta. 1%, 10%, 50, 75, 90. Y entonces, con un último parpadeo, el mensaje se fue. El archivo había sido enviado. En ese momento, el hambre cósmica se apoderó de nosotros por completo. Nuestras mentes se desvanecieron. La visión de mi propio cadáver flotando en el espacio, que había visto antes, ahora era mi única realidad. No sentía dolor, no sentía miedo, solo un vacío profundo y absoluto, una sensación de ser consumido por algo que era demasiado grande para ser entendido. Nuestras mentes habían sido devoradas. La nave se quedó en silencio, y en algún lugar del espacio conocido, un solo archivo, una sola advertencia, esperaba ser encontrado, esperando que alguien, en algún lugar, lo decodificara, esperando que alguien le hiciera caso. De forma inexplicable, la Odisea reapareció, sin un pulso de propulsión, sin un mensaje de radio, sin un aviso en los radares, simplemente estaba allí, flotando en el espacio conocido, en la misma órbita donde había comenzado su viaje. El equipo de recuperación, una unidad de élite de la NASA, se acercó con cautela. No había daños en el casco, no había rastro de fuego ni de colisión. La nave parecía intacta, un fantasma cósmico. Cuando entraron, lo primero que notaron fue el silencio. Todos los sistemas de la nave estaban apagados. Los monitores, oscuros. Los registros de la misión, todos los datos, borrados. Como si el viaje nunca hubiera sucedido. La Odisea era un ataúd vacío en un mar de estrellas. Pero la tripulación estaba allí. Los encontraron en la cabina, flotando en sus asientos. Parecían vivos, sus cuerpos intactos, pero no había vida en sus ojos. Sus pupilas eran un vacío, tan negras como la pupila de la entidad que habían visto. Flotaban en un estado de catatonía, sus mentes perdidas en el abismo que habían cruzado. El terror de la noche infinita había borrado sus cerebros. Intentaron hablar con ellos, pero no respondieron. Sus labios se movían sin emitir un sonido. Su mirada estaba fija en un punto más allá del infinito, como si sus conciencias aún estuvieran flotando en ese universo invertido. Se los llevaron a un centro de investigación psiquiátrica de máxima seguridad, donde la verdad de lo que había sucedido se mantendría oculta. La Odisea fue sellada, etiquetada como un proyecto fallido, y su existencia borrada de los registros oficiales. Pero antes de que se los llevaran, el capitán Angelo, en un último y desesperado intento de comunicación, garabateó algo en la pared de la nave. Algo que solo yo, el último miembro lúcido de la tripulación, pude entender. Era una última frase, una última advertencia, escrita con una letra desesperada. No era el fin del universo, era el inicio de algo que nos observa desde fuera. El mensaje fue borrado, pero yo lo guardé en mi memoria. La misión no había sido un fracaso. Habíamos descubierto la verdad. Y esa verdad era que la noche infinita no era un lugar, sino una entidad, un depredador que vivía fuera de los límites del universo conocido. Y ahora, nos estaba mirando. La nave quedó varada como un monumento a nuestra locura, pero en lo más profundo de sus sistemas, en los registros más inaudibles, en los archivos corrompidos, se encontró un susurro que se repetía sin cesar. Un eco de lo que el piloto poseído había pronunciado en la cabina. Era un mensaje para el futuro, un mensaje que aún espera ser escuchado. La noche infinita ya comenzó.